Hecho en Casa TV es presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV.
Muy buenas noches, familia. Buenas noches, gente linda. Es un gusto para nosotros, señora Cintia Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, poder compartir otra edición más de tu programa, Hecho en Casa TV. ¿Qué inicio, Cintia? Ah, la pinta. Yo tenía todo escosor así ahí Qué, detrás. qué espectacular inicio. Exacto. Yo digo, tenemos a la selección paraguaya de instrumentistas de viento aquí hoy en Hecho en Casa TV. Así que es un gusto para nosotros estar compartiendo con todos ustedes y con este grupo de amigos, músicos profesionales, quienes hoy nos traen sus canciones. Qué linda guarania, la primera. Ay, sí, Asunción. me encantó. Señora Naemi, muy buenas noches. Buenas noches a cada uno de los integrantes también. Un gusto que puedan estar con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. En un ratito más vamos a estar hablando contigo y con los integrantes del grupo. Pero ahora, señor director, por favor, viñeta oficial de presentación. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Bien, nosotros en compañía de este conjunto de viento, Cintia, hoy aquí en Hecho en Casa TV, señora o señorita, señora Naemi, muy buenas noches. Como representante del grupo de instrumentos de viento, te saludo a vos primera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de poder participar en el programa. Sax Club Paraguay. Así es. ¿Cuánto tiempo de haberse formado, Naemi? Bueno, nosotros algunos ya nos conocemos hace 18 años y nos conocimos estudiando música, ahora estudiando saxofón. Ya, hace mucho tiempo entonces. Tiene muchos Sí, años ya. hace mucho. Bien, presentarnos a tus compañeros, por favor, a tus integrantes, pero con el debido respeto. Tenemos a un grande dirigiendo hoy, a alguien que ha marcado historia en el instrumento del saxo y en la música en general en nuestro país. Y te pido, Naemi, que puedas presentarlo al director primero, por favor. Sí, cómo no. Nuestro profesor, el director, es el maestro Alejandro Cubilla. Maestro Alejandro Cubilla, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Hecho en Casa TV. Gracias por estar aquí con tus discípulos. Estoy contento de que mis alumnos y alumnas están pudiendo tocar frente al público o a la televisión. Así mismo, me imagino esa alegría que te causan tus alumnos, tus chicos, al estar tocando en este conjunto. Naemi, hablando de los chicos, de los alumnos y alumnas, presentanos por favor al grupo. Sí, voy a presentar a cada uno y qué instrumento, qué clase de Por favor. saxofón está ejecutando. David Rodríguez está con el saxo alto. Ahí está David. Rodríguez. Luego está el saxo alto también Mabel Jiménez. Con saxo alto sigue Lucero. Lucero, tu apellido, por favor. Núñez, Lucero Núñez. Saxo tenor, si querés mostrar un poco Guadalupe, cuál es la diferencia, es un poquitito más grande, Guadalupe Duré. Y saxo barítono, que es el más grande, con el señor Agustín Leguizamón. Y la que les habla, Naemi Moreno, con saxo tenor. Tenemos como invitado especial al señor Marcelo Velázquez, que nos está acompañando en el teclado. El tecladista. Teclista. ¿Lista? Así como nos enseñó acá nuestra compañera. Bien, muchas gracias. Preciosa la selección que hicieron, las dos canciones que dieron inicio a Hecho en Casa TV. Vamos a escuchar más, Naemi. Así mismo. Pero después de esta pausa, por favor, señor director, familia, no se muevan de ahí, recarguen el pororó y seguimos con más Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV.
son los estilos musicales que a vos te gustan, pop, rock, guarania, todos esos estilos musicales los encontrás en Music Hall. Así es que acércate a cada una de sus tiendas y disfruta del mundo Music Hall. Y Da Costa Producciones, vos que sos cantante, a vos te estoy hablando. Da Costa Producciones te ofrece el 50% de descuento para grabar tu próximo material discográfico. Y no solo eso, sino que también te ponen todos los músicos sesionistas, los arreglos y la producción musical entera. Así es que ya no tenés excusa. Comunicate al número que aparece en pantalla y dejá en manos de Da Costa Producciones la excelencia de tu material. Quiero agradecer profundamente a Ruta 66 por vestirnos, a mi compañero César Chipola y a mí. Gracias, Ruta 66, por apoyar lo nacional. Y mientras Ruta nos viste, es AID Calzados el que hace andar con una suavidad tremenda mis pies. AID Calzados, señora, señorita que estás mirando, comunicate a ese número y no te quedes sin estos calzados que son la comodidad absoluta. Bien, muchas gracias, Cintia. Damas y caballeros, yo recuerdo que hoy entregamos nuestra guitarra, así que a estar atentos y atentos también a lo que nos trae ahora David. David, el conjunto está con un proyecto muy, pero muy interesante. ¿Podrías comentar un poco a la gente de qué se trata, por favor? Así es. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a vos, César, a Cintia y a toda la producción de Hecho en Casa TV por invitarnos y darnos la oportunidad de mostrar lo que hacemos. Y sí, tenemos un proyecto que está en nuestras manos ahora, que salga, que está siendo apoyado por el Fondec. Todo empezó con como un sueño del maestro Alejandro Cubilla de poder grabar canciones con el Sax Club. Y ahora mismo entonces nos pusimos en campaña para grabar y realizar el sueño del maestro Alejandro Cubilla. Con un pequeño gran detalle, que las 25 canciones que vamos a grabar, obras del maestro Alejandro Cubilla, son inéditas. Todavía no fueron grabadas, algunas tampoco ni siquiera fueron registradas. De ahí radica la importancia de este proyecto, porque queremos plasmar en un disco parte de lo que es la historia de la música paraguaya, de las obras del maestro Alejandro Cubilla, que ya a estas alturas es un hito, un referente muy importante de nuestra música. Y bueno, agradecer desde ya a todas las personas que nos apoyan en este proyecto, porque así como nos ven, todos estamos acá haciendo este trabajo sin ningún tipo de ayuda económica hasta el momento, ¿verdad? Pero con todo el cariño y con todas las ganas, porque se trata del maestro Alejandro Cubilla, que hablo en nombre de todos, es como un segundo padre para nosotros. Se lo merece, ¿no? Sí, se lo merece. Alguien que ha marcado. Alguien que ha marcado y seguirá marcando historia artística. Totalmente. Esperemos que nosotros sigamos marcando historias después del maestro Cubilla también. Estoy seguro que ya lo están haciendo, más todavía guiado por el maestro, ¿no? Bien, sí. Gracias por comentarnos acerca del proyecto. Naemi, si la gente quiere contactar con el conjunto, con el grupo, ¿dónde lo deben hacer? ¿A qué número? ¿Hay Facebook? ¿Dónde? Teléfono que es el 0981 170 048, es el número de teléfono. Y también quiero invitarles a todos los que están interesados en escucharnos. Nosotros practicamos en la Manzana La Ribera cada miércoles a las 6 de la tarde y le invitamos a todos los que están interesados a vernos, a saber algo más sobre cómo y dónde puede estudiar saxo, puede ir a visitarnos allí. Acceso totalmente libre. Nosotros lindo, ensayamos, ¿no, ahí todos los miércoles. El miércoles nos encontramos. El miércoles estamos ahí a las 18 horas. Me gustaría acotar algo más al respecto. Nosotros venimos haciendo un trabajo ya desde hace un año, ensayando los fines de semana, domingos, en la casa del maestro Alejandro Cubilla. Y siendo él asesor cultural de la Manzana de la Ribera, consiguió y nos permite un espacio en la Manzana de la Ribera, por lo que ensayamos los miércoles ahí a las 6 de la tarde. Cosa que es importante resaltar, porque también hay un apoyo de parte del maestro Alejandro Cubilla como asesor cultural de la Manzana de la Ribera. Qué bueno, qué lindo gesto. Y hablando de lindo gesto, con Hecho en Casa nosotros queremos obsequiarle algo. En este caso, quien lo va a estar haciendo es Fer Tun, Cintia. Así que Fer, por favor, adelante. Adelante, Fer. Él tiene la linda tarea de dibujar, hacer la caricatura de nuestros invitados. Sí. Y bueno, Fer, ¿a quién hoy elegiste para dibujarlo?
La señora Naemi. Ah, Naemi. Pero sin el anteojo le dice. Lindo, ¿te gustó, Naemi? Sí, muy lindo, muy lindo. Ahí está, Gracias. con una espléndida sonrisa. Bien, nosotros queremos agradecerles, gracias Fer, por eso, gracias a todos los integrantes por hacerse de tiempo y estar con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. Un privilegio para nosotros, que sigan cosechando éxitos, que sigan adelante y sobre todo, así como lo están haciendo, honrando a un grande, al maestro Alejandro Cubilla, apoyando siempre lo nacional. Así que gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, Gracias a a ustedes. ustedes. Muchísimas gracias. Bien, Cintia, rápidamente antes de irnos a la pausa, dice que se encontraron dos amigas. Dos amigas. Sí, después de mucho tiempo y una emocionada le pregunta, ¿cómo estás tanto tiempo? Y la otra le dice, bien, súper bien. Y decime un poco, ¿cómo anda tu hijo mayor, ese que estudiaba saxo? Ajá. ¿Sigue estudiando? Sí, sigue estudiando. Vos sabés que lo enviaron a Nueva York. Ah, mira. Sí, lo enviaron a Nueva York a practicar. Sí, qué genial. Entonces le pregunto a la otra, ¿le becó el conservatorio donde estudia para que pueda ir a Nueva York a practicar? No, fueron los vecinos. Bueno, ¿tenés algo para contar? Buenísimo. Y con este chiste de mi compañero que fue fabuloso, yo te quiero contar que si vos tenés algún evento y querés tener a Fertún en tu evento para darle un toque distinto, comunicate al número que aparece en pantalla y llevale a Fertún. Retrata a todos. Y así también quiero agradecer profundamente a la estilista internacional María García por peinarnos a todos aquí en Hecho en Casa. Pausa y más. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Merecidos aplausos para nuestro grupo de danza, Así Cintia. mismo. Y ahora tenemos este tiempo tan emocionante. Ay, El sí. concurso gospel de canto aquí en Hecho en Casa TV y como siempre, con un jurado de lujo, Cintia. Pero siempre, siempre. Y hoy nos estrenamos con... No, ya estuvieron Todos de la sí, casa, son sí, todos de la casa. Maestro Alberto de Luque, muy buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Y muy buenas noches para la teleaudiencia. Señorito todavía, César da Costa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola Cintia. Hola. Bueno, estamos acá ¿Te gustosos. gustó eso que haya nuevamente. aclarado que sos Sí. señorito? No, pero de aquí a poco ya, Claro, señor. ya, de aquí ya. a poquito ya está ya. Falta poco. Ahora sí, señor Ángel Palma, buenas noches. Buenas noches, César, Cintia, a la teleaudiencia y un placer una vez más compartir con todos aquí en Hecho en Casa. Bien, muchas gracias a ustedes. Cintia, vamos a conocer ya a nuestra primera participante, Por favor, ¿te parece? ya le quiero escuchar. Es una dama, pero el señor director nos va a presentar ahora con estas imágenes de nuestra primera participante de la noche aquí en Hecho en Casa TV. Sol Olmedo Laborde, 18 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Lambaré, estudiante de la media básica escolar. Damas y caballeros, con ustedes, Sol Olmedo Laborde. Bien, vamos a escuchar a nuestra participante de 18 añitos, Me encanta su nombre, Sol. Sol ¿Verdad? Me Olmedo, encanta, sí. lindo. Ella nos va a interpretar la canción titulada Mi Mi Paraíso. Paraíso. Vagaba en el desierto y tú, muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma en tu presencia lloraba. Oh. El sol dejó de dar su luz y la luna no brilló
brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Y en medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado de vida. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. ¡Qué voz más dulce! Aplausos, por favor, aplausos. Sol, hermosa Felicita- voz. Muchísimas felicitaciones, Sol. Sí. Muy linda canción también. Maestro Alberto de Luque, por favor, ¿podrías aconsejar a Sol? Bueno, Sol. Bastante bien afinadita. Falta sacar un poquito más la voz, ¿eh? Falta apoyar un poco más con la respiración y que esa columna de aire donde viene la voz la tomes, la respires muy profundamente. De esa manera vas a tener más fuerza, más expresión en tu canto. Muy bien, muchas gracias, maestro Alberto de Luque. Gracias, Sol. Cintia. Sí, yo estoy tomando nota de todos los consejos que ellos dan, porque en algún momento les voy a sorprender cantando súper bien. Pero Ya no veremos. solamente acá, me estoy preparando también en el Instituto Canción. Y vos también, no te quedes sin prepararte en el Instituto Canción. Ahí está el número que aparece en pantalla, ya estamos en el mes de agosto. Así es que comunicate, inscribite y estudiá y después vení acá. Bueno, si estás ahí ya es más creíble lo que decís, ¿eh? Sí, que pronto vas a estar obviamente. cantando. Vamos al siguiente participante, Por favor. ¿te parece? Sí. Señor director, por favor, vamos a conocer al siguiente participante de la noche, por favor. Carlos Gustavo Cavarlo Sander, 30 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Capiatá. Damas y caballeros, con ustedes, Carlos Gustavo Cavarlo Sander. Bien, Carlos nos va a estar interpretando una preciosa canción, Cintia. Comentale a la gente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Eres mi Dios. Hoy vengo a adorarte y tu nombre a alabar, la grandeza de tu gloria a los pueblos proclamar. Eres quien redime al que camina en rectitud, liberas a tu pueblo de la esclavitud. Eres mi Dios, mi Salvador, el que llena de alegría
a este corazón. Eres mi Dios, mi Salvador, el que hizo tierra, luna y hasta el mismo sol, el mismo sol. Aleluya, Señor. A ti sea el poder, la gloria y la honra. Tomados de tu mano, no hay nada que temer. Contra la marea yo siempre remaré. Desiertos y tormentas sé que encontraré, mas en tu santo nombre todo lo venceré. Eres mi Dios, mi Salvador, el que llena de alegría a este corazón. Eres mi Dios, mi Salvador, el que hizo tierra, luna y hasta el mismo sol, el mismo sol. Y dice así: Yo. Hoy vengo a hablarte de algo profundo. Aquel que yo alabo no es de este mundo. Él tiene el poder contra toda potestad. Él es camino, luz y verdad. No vengo a cantarte de cosas vanas, ni menos a decirte que viva la pachanga. Hoy vengo a contarte algo sincero, que solo el gran yo soy es el Dios verdadero. Mi Salvador, el que llena de alegría a este corazón. Eres mi Dios, mi Salvador, el que hizo tierra, luna y hasta el mismo sol. Eres mi Dios, mi Salvador, el que llena de alegría a este corazón. Eres mi Dios, mi Salvador, el que hizo tierra, luna y hasta el mismo sol, el mismo sol. Sí, Señor, el mismo sol. Aleluya, Señor. Muy bien, con toda la polenta, como Aplausos, corresponde, aplausos ¿verdad? para Carlos. Muy linda canción. Eres mi Dios. César da Costa, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Hola, Carlos. Bueno, 2 puntos te quiero recomendar para que tengas en cuenta. Primero, el fraseo rítmico de tu canto. En varias partes como que te adelantas un poco a la rítmica, ¿verdad? Y también el tema de las afinaciones, ¿verdad? En ciertas partes. Quizás sacas muy fuerte la voz, entonces se te va de más la nota en cuanto a la altura, ¿verdad? Pero es un poquito de trabajo rítmico y trabajo de vocalización. Fuerza. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, maestro César da Costa. Gracias también, Carlos. Cintia, estábamos anunciando que la guitarra ya tiene ganadora Ya tiene en este dueña. caso. Ya tiene dueña. Así que nosotros en este momento vamos a convocar en primer lugar al señor José Luis Soria, propietario de la empresa Sion Drums, quien gentilmente junto a Hecho en Casa están regalando la preciosa guitarra eléctrica que causó furor, Cintia. Causó furor. Causó furor, Hubo- miles de mensajes Sí. de Concepción, Encarnación, Ciudad del Clorinda, Este, Clorinda. de todo el país. Y lo Hemos- bueno, perdón. Adelante. Perdón, te corté No, todo. pues. No, lo bueno es que tuvimos un récord de mensajes. Eso iba a ¿verdad? mencionar. Récord de mensajes. Pero está bien que vos lo menciones. Señor José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Gracias por la invitación nuevamente para participar contigo aquí. Llegó el momento, José. Llegó. Un momento que ha causado mucha expectativa, mucha emoción, mucha esperanza en todo el país. Así mismo. Así que nosotros te agradecemos porque No, yo sí. Ya a ustedes por invitarme y realmente me siento, como dice el eslogan, Hecho de Casa, me siento como en mi casa. de la familia totalmente De la familia. Sion Drums, José Luis. Bien, José, así como estaba diciendo ella, también me estabas comentando que ahí en la empresa han llegado comentarios a full, han llegado clientes, han llegado mucha gente a través de esto, entonces fue un éxito total esto. Sí, así mismo, César. Bien. Ahora yo estoy medio triste porque nos quedamos sin guitarra. Veremos, Yo porque el no señor sé, José estoy Luis medio me dijo, deprimida ya. no, el señor José Luis me dijo que él tiene una sorpresa para Ah, nosotros. no me digas. Sí, pero ahora vamos a hablar de sorpresas. Vamos a llamar
¿Vos querés saber ya la sorpresa? Yo ya quiero saber, por favor, te pido. O sea, no me tengas así. José, ¿podrías comentarle por favor a Cintia y a toda la familia que nos estás viendo? Sí. En vista que hoy día se va nuestra guitarra, he conversado con la directiva de la empresa y hemos decidido nuevamente traer una nueva guitarra para el sorteo de Hecho en Casa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bueno! Esto debido al éxito rotundo, récord batido. Sí, así mismo. Aquí en el programa con esto de la guitarra, trabajando en conjunto como siempre, Sion Drums y Hecho en Casa TV. Bueno, hablando de felicidad total, vamos a convocar a la ganadora de la primera guitarra. Así que adelante, por favor. La que se lleva la guitarra, Cintia, Sí, es María Martínez. Ella viene desde Curuguatú. gente de Curuguatú, quien se lleva la guitarra. Te comento, Cintia, que la ganadora tiene 11 añitos. 11 añitos. Es una menor de edad. Entonces, ella ha enviado, junto a su familia, uno que cuesta mucho llegar, son muchas horas de viaje, pero ella ha enviado a gente responsable, gente que legalmente está habilitada para poder retirar. Así que muy buenas noches, familia. Gusto de tenerlos aquí. Para ustedes también. Mucha Estamos emoción, muy, ¿no? Sí, emocionadísimo, porque no sabes lo que esta guitarra para nosotros es bendición que viene de arriba. Sí. Porque María Cecilia es una chica de 11 años, 11 años. que está integrada en una iglesia cristiana. Nos Para hablaban que ella pidió la guitarra para la iglesia. Para la iglesia. Qué Y bendición. ahora ella está emocionadísima porque ya sabe que vamos a retirar la guitarra. Ay, Qué bueno. Bien, ahí está la guitarra, así que te hacemos ya entrega oficialmente. Ahí está. Aplausos, Muy bien, por favor. aplausos. Esto no se ve, Se fue nuestra no se ve todos los días Este regalo y va a se ser ve para solamente en María Hecho en Cecilia. Casa. La guitarra se va a ir en la zona de Curuguatú. Curuguatú, Se va a sí. ser utilizado para la gente de la iglesia cristiana. Ellos pidieron, dice que están muy emocionadísimos, están orando ahora, porque el lunes van a recibir este regalo. Qué bendición, qué bendición. Producción y a Hecho en Casa y a Sion también. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. José, gracias. ¿cómo te sentís? Y muy emocionado, sinceramente, hacer, o como se dice, dar un granito de arena, ayudar un poco más a lo que, al arte, a la cultura, y mucho mejor que va para la iglesia, para el servicio para el Señor. Así mismo es. Entonces, a través de Sion Drum y Hecho en Casa, estamos bendiciendo no solamente a una familia, estamos bendiciendo a toda una ciudad, a esa preciosa iglesia cristiana también. Así que estamos re felices. Ahora Curuguatú se va a bañar de música con Sion Drums. y Así Hecho en mismo. Casa, ¿eh? Bien, con esta imagen general, viendo las dos guitarras, que ya tenemos otra para de aquí a poquito estar regalando otra vez con la gentileza de Sion Drums. Señor director, pausa y más concurso gospel Hecho en Casa, aquí en Red Guaraní. Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa Y si hay un lugar donde acuden todos los músicos, así como las abejas al panal, es a Sion Drums. Claro que sí, porque ahí encuentran todos los instrumentos musicales que necesitan. Y vos que sos músico, acércate también a Sion Drums y viví la música. Pirámide Materiales de Construcción es la solución que vos estás buscando para construir o refaccionar algo en tu casa. Comunicate a ese número que aparece en pantalla y disfruta. Vos relajate, que Pirámide hace el resto. Los calzados Montgomery son preciosos, exquisitos, te dan un andar excelente. Hacé como mi compañero César Chipola y también disfruta de los calzados Montgomery. Y gracias a Don Julián, nosotros estamos aquí súper fuertes y súper fornidos, súper satisfechos. Y vos también ahí en casa, llama a ese número que está ahí en pantalla y disfruta las delicias de Don Julián. Agradecemos profundamente también a María García, estilista internacional, por peinarnos a todos aquí en Hecho en Casa.
Seguimos en este tiempo especial, aquí en Hecho en Casa TV, el concurso Gospel de Canto. Señor director, vamos a conocer a nuestro tercer participante de la noche, por favor. Adela Belén Tobal Sosa, 23 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Itá. Estudia educación inicial. Damas y caballeros, con ustedes, Adela Belén Tobal Sosa. Aplausos para recibir a Adela Belén con esta preciosa canción titulada Digno y Santo. Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Adoraré, adoraré. De un arco iris estás vestido, tu rostro suena como los truenos. Vive honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey, Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré. Muy bien, súper bien, Adela. Me Sí, encantó. sí, totalmente, Suavecita, totalmente de acuerdo, Cintia. Ángel Palma, por favor, ¿podrías aconsejarla? Sí, buenas noches, un gusto, Adela. Buenas noches. Si bien escogiste una canción realmente que exigía de mucha, digamos, es una canción muy exigente, me gustaría indicarte un poco que mantengas y sepas un poco modular un poco tu respiración, ¿verdad? Y manejar un poco el tema de la afinación en algunas partes de las canciones, ¿verdad? De manera que tu canción en el global sea una canción bien afinada y que tenga un bien, digamos, un grato para la gente que escucha, ¿verdad? Te animamos a que sigas adelante. Bien, muchas gracias Ángel Palma, gracias Adela. Se viene nuestro último participante de la noche. Voy a llorar.
esperar ya porque termina. Termino, ¿sí? Señor director, vamos a conocer a nuestro siguiente participante de la noche, por favor. Diego Hernán Villaverde Acuña, 24 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Capiatá. Damas y caballeros, con ustedes, Diego Hernán Villaverde Acuña. Con esos aplausos aquí en el estudio y allí en la casa también, recibimos y escuchamos a Diego Hernán con la canción Tú eres mi Dios. Una razón, una esperanza que me cambió el alma, una luz que no se apaga, que me limpió las alas. Tú eres en mí un gran amor. Tú eres en mí un gran amor. Una razón, una esperanza que me cambió el alma, una luz que no se apaga, que me limpió las alas. Tú eres en mí un gran amor. Tú eres en mí un gran amor. Te lo debo a ti, todo eres tú en mí. Mi gran pasión eres tú, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor. Tú eres mi Dios, mi gran amor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Oh, tú eres mi Dios. Oh, tú eres mi Dios. Aplausos, aplausos para Diego. Muy linda canción, ¿eh? Me encantó. Tú eres mi Dios. Sí. Importante recordar. Asimismo, César da Costa, por favor, ¿podrías aconsejar a Diego? Hola, Diego. Bueno, en general, bien. La verdad que tuviste una buena interpretación, las afinaciones también, bien. Un pequeño detalle que yo te diría, pero es algo más bien, digamos, de performance visual, ¿verdad? De que abras más los ojos, ¿verdad? Tuviste, no sé si por miedo a la cámara, pero mucho tiempo con los ojos cerrados, ¿verdad? Y la boca también. Lo cual está bien para ciertas partes, para darle sentimiento, pero también en otras partes de la canción, ojos abiertos. Amén. Súper. Bien, muchas gracias César da Costa, gracias Diego. Cintia, estoy queriendo estos elementos de tereré, termo y Te guampa. hace falta. Sí. ¿Quieres que te diga dónde ¿Dónde puedes voy? conseguir? ¿Dónde? Ahí en Lemuela Artesanías. Ahí aparece el número en pantalla. Comunicate rápidamente. Y hay un descuento si es que piden un termo forrado, un hopi, lo que nosotros tenemos. Hay un descuento si piden con el logo de Con Hecho el en logo, exactamente, el logo de Hecho en Casa TV. Así es que tienen que aprovechar. Ya comunicate. Aprovechen, en el mes del niño, estamos en agosto, mes del niño, Hecho en Casa TV y la Isla de los Niños tienen un regalazo.
dos regalazos realmente. Así Tenemos shows de la Isla de los Niños para las personas que puedan entrar en el Facebook de Hecho en Casa Producciones y en el Facebook de la Isla de los Niños, le dan me gusta, dejan un mensaje con un contenido y dónde quieren llevar el show de la Isla de los Niños y entran a concursar. Así de fácil. Facilito. Me gusta al Facebook de Hecho en Casa Producciones y al Facebook de la Isla de los Niños. Y en el mes de agosto regalamos 2 shows de la Isla de los Perfecto, Niños. me encanta. ¿Dónde vamos ahora, Cintia? A la pausa, por favor, y ya volvemos. Hecho en casa y talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en casa y talentos por un sueño alcanzar. Bien, llegamos a este tiempo muy emocionante porque vamos a estar conociendo a los ganadores de la noche aquí en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV. Cintia, un tiempo donde se puede escuchar aquí los corazones de todos nosotros porque es muy emotivo, es muchos nervios, pero hemos tenido una linda competencia hoy en el concurso de canto, ¿no? Bien, señores del jurado, quiero agradecerles de todo corazón. Empiezo por un gran amigo, un grande, maestro Alberto Luque, muchísimas gracias. Sigo con un hermano, un amigazo, César da Costa. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Y nuestro querido amigo y hermano Ángel Palma, gracias por estar con nosotros. Cintia, mientras vos vas a retirar el sobre con el veredicto del jurado, señor director, viñeta de presentación del veredicto, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Yo estuve visitando esta semana Odonto Andraus para ver cómo está mi dentadura. Me dijeron que estoy perfecta. Y vos también ahí andá, recurrí a Odonto Andraus desde el tratamiento más sencillito hasta el más complejo. Odonto Andraus te soluciona absolutamente todo. Y parte de la solución también es, o sea, nos están ofreciendo el sorteo de frenillos. Tratamiento de frenillos. Ya entregamos uno. Entregamos uno. Estamos para el segundo. Para el segundo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que enviar a ese numerito que aparece en pantalla. Frenillos en Odonto Andraus, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula y ya estás participando. Y como siempre dice César Chipola, nosotros cuidamos la economía familiar. No hace falta que envíes muchas veces, sino una sola vez. Envía Frenillos en Odonto Andraus, tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula y ya estás participando. Así de fácil. Así, y el número, vamos a decirlo rápidamente. Vamos a decir, Sí, es otra el vez. 0986 609 609 108. 108. 108, recalcamos esto. Para toda la familia, Hecho en Casa TV y Odonto Andraus, pensando en el bienestar familiar. Bueno, vamos a conocer a los ganadores de hoy. ¿Me Voy a ayudas? abrir el sobrecito. Por favor. Nosotros invitamos a todas las familias que hacen posible que Hecho en Casa siga adelante a escuchar el programa radial todos los sábados en Radio Obedira, de 14 horas a 15:30, grupos, artistas nacionales. Disfrutamos nosotros realmente del compartir ese tiempo con la gente. Era mucha gente escribiéndonos. Así que gracias y el próximo sábado más Hecho en Casa en Radio Obedira. Tiempo de decir que nuestro segundo puesto de la noche corresponde a Diego Villaverde. Muchísimas felicidades. Aplausos para Diego, por favor. Muy bien. Muy bien. Damas y caballeros, nuestro primer lugar en la noche de hoy y otra participante que pasa a nuestra siguiente ronda es Sol Olmedo. Aplausos para Sol. Ellos pasan, nosotros tenemos nuestra final ya nomás, el siguiente programa, el siguiente sábado. Así que vamos a encontrarnos con más Hecho en Casa TV aquí en Radio Guaraní. Próximo sábado, 21:30 horas. Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV.
Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66.